Aceptar tu rebeldía interna te puede ayudar a verdaderamente encontrarte, porque conocerse a uno mismo en verdad tiene tantas fases. No es tan simple como leerte un libro y tener todas las respuestas o estudiar algo, aunque si se trata de psicología o hacer 10 años de terapia y salir con todas las respuestas. Porque el trabajo más gratificante interno que puedes hacer es conocerte tanto desde la curiosidad y no simplemente para conseguir respuestas que te puede abrir las puertas a realmente verte como sos hoy y permitirte darte cuenta que en verdad como sos hoy puede que no sea como has sido ayer o como serás mañana. Cuando te vas desarmando tanto que las corazas se rompen, las máscaras caen, pero al fin de cuentas te das cuenta que tu esencia se reflejaba en la personalidad o el personaje que llevabas puesto. No sos tan diferente como pensás, no sos falso o falsa, no tenés que ir detrás del perfeccionismo o intentar ser una persona en particular. No tenés que moldearte a los estándares sociales o ser alguien que alcanza las expectativas de los demás. Tenés que simplemente animarte a desarmarte tanto que te das cuenta que tu esencia estuvo siempre reflejada en tus decisiones, en tu carácter, en tu manera de hablar, en cómo te expresas. Tu esencia, tu alma está verdaderamente reflejada en tu día a día. Pero tu foco, ¿dónde está? Porque si tu foco está en lo que debería seguir cambiando, o en las cosas que no salen como quisieras que se den, o en todo lo que falta para alcanzar cierto algo, entonces nunca vas a poder ver que tu alma reflejada está en tu día a día. En realidad no se trata todo el tiempo de cambiar, sino de recordar, de darte cuenta que ya sos completa, ya sos completo, que no hay nada que modificar, que se trata más de aceptar que de seguir cambiando, evolucionando. Quizá hay tantas voces hoy en día en la comunidad espiritual y de desarrollo personal que nos confunden y en vez de enseñarnos a verdaderamente ir hacia adentro y todas esas preguntas llevarlas a la conciencia, sin autocastigo, sin exigencia, sin perfeccionismo, sin querer alcanzar algo en particular, para que el camino se haga de verdad más ligero y puedas caminar descalzo, descalza, sin estar constantemente con dolor en los pies de tantas piedras pisar. El camino del autoconocimiento, conocer verdaderamente quién sos, es permitirte darte cuenta que no sos tan diferente a lo que crees. Es permitirte darte cuenta que se trata más de aceptarte que de querer cambiar. Porque conocer tu verdad es conocer la libertad. Y la libertad está en sincerarte tanto con quién sos, con lo que querés, con lo que te gusta y con lo que no te gusta. Es sincerarte tanto con tu propia verdad interior, que tenés el coraje para pasar por esa fase en la que en verdad nada parece real y no te sentís real y tu realidad no parece real y tus elecciones te preguntas de dónde vienen o de quién son. Son fases por las que pasar. No estás perdido, no estás perdida. Estás bien. Estás en el camino correcto y no hay nada que arreglar. No sos tus circunstancias, no sos lo que pensás, pero tampoco sos tan diferente a lo que crees que deberías cambiar. Dicen que lo que deseas es porque te está deseando a ti, en cierta manera tu yo del futuro ya lo está viviendo, entonces simplemente se refleja en tu presente la dirección que tenés que tomar.
Y desde esa mirada, desde esta interpretación o reflexión, ¿no podrías darte un mimo en la espalda y decirte, me toca relajarme en este momento, no hay nada que conseguir, no hay nada por lo que correr? Porque ¿qué es la vida? Sino más que hacer la experiencia con los ojos de la curiosidad, pero al mismo tiempo sabiendo que todo lo que es en mi realidad es simplemente producto de mi propia creatividad, porque soy creación, porque no vine a iluminarme o alcanzar un cierto estatus social o espiritual incluso. Vine a saber que puedo ser yo misma en esta dimensión. Vine a conocer otro fragmento de mi alma encarnada en esta realidad, encarnada en esta línea de tiempo, encarnada en esta dimensión. ¿Y qué si eso es todo lo que hay? ¿Por qué estamos siempre en constante búsqueda de que tiene que haber algo más? ¿Cuándo se va a satisfacer realmente esta sensación de que tiene que haber algo más? Porque ese tiene que haber algo más hace que nunca sea suficiente lo que vivimos, la experiencia que estamos haciendo se vuelve tan densa, tan aburrida, tan pesada, que estamos constantemente queriendo cambiar, que cambien las cosas, que cambie la afuera, que cambie mi realidad. Y con tanta información que hay afuera, entendemos que si las cosas no cambian dentro, nada afuera cambiará, pero en realidad no se trataría más de aceptar lo que hay adentro en vez de estar queriendo cambiar, y que la aceptación misma trae el cambio espontáneo, y que el cambio puede ser sin dificultad, sin sufrirlo, sin dolor, sin esfuerzo. Y todo vuelve a caer en lo que es nuestra mentalidad. La mentalidad de ser, la mentalidad de animarse, la mentalidad del coraje, la mentalidad de que el camino puede ser imperfecto y puede tener piedras por las que pisar, por las que pasar, y que es simplemente parte del camino, y que no quiere decir, no determina que el camino sea por siempre así, y que va a volver a venir una parte del camino más lisa, más suave, y que recuerdo que yo no soy el camino que estoy transitando, sino que el camino que estoy transitando es simplemente parte de la experiencia que vine a hacer. Y que cuando el camino que estoy transitando me deja de convencer y dejo de resonar y siento que algo ya no va, entonces tengo el coraje y me animo a poder caminar otro camino, otro destino, porque el destino en realidad no es a dónde llegás, el destino es el camino que te conduce hacia seguir experimentándote en esta dimensión, en un cuerpo, en una mente, en una dualidad, en las emociones. Y que cuando podemos aceptar que estamos en un cuerpo, que tenemos una mente, que transitamos emociones y ciclos y periodos, lo vemos como una experiencia más y podemos respirar y decir, no tengo que correr, no hay ningún lugar al que llegar, esto es solo una experiencia, y mirar el cielo y darte cuenta de la inmensidad y sentir, qué raro que es sentir que sos tan diminuto al lado de un gran cielo y que al mismo tiempo sos parte de la divinidad, que no hay nada que buscar, no hay nada que encontrar. ¿Qué tal si es vivir la experiencia y hacer en base a tu sentir? Pero es que hacer en base a tu sentir también lleva realmente sincerarte con lo que sentís y animarte y tener el coraje de hacer a partir de ahí, y no tener que estar constantemente perfeccionando tus elecciones y tu manera de ser, porque simplemente ser es ser. No cuestionarte, no poner en duda, pero animarte y tener la capacidad de reconocer
cuando hay que cambiar de dirección porque algo se aprendió de esa experiencia hecha, que no es un error ni tampoco es la correcta, es simplemente experiencia. Animarse a reconocer que no vine a conseguir nada en particular, que no tengo que hacerme crear cierto estatus o profesión en la que encajar, que simplemente vine a ser y que al mismo tiempo no es para todos igual. Es la fase quizá en la que muchos se pueden detener, la fase de aceptar. Aceptarte como sos en este momento. Aceptarte como sos en este momento es también aceptar en dónde estás, quién crees ser. Aceptar lo que crees que hay que mejorar o cambiar o alcanzar. Aceptarte tal y como sos en este momento es la parte en la que más coraje se necesita, porque es la parte en la que te admitís verdaderamente lo que querés, lo que deseas, lo que anhelás, y te das cuenta que ya sos todo eso, que no hay nada que cambiar, porque si no somos hámsters que están siempre en la rueda corriendo detrás de nada en particular, ¿quiénes somos? Si no sos la persona que está siempre en ansiedad, ¿quién eres? Y empiezan a surgir estas preguntas de si no me identifico con ser, mi circunstancia o mi estado, se cae la identificación, por lo tanto se cae otra máscara para simplemente darte cuenta que el reflejo de lo que realmente sos, de tu esencia, estuvo siempre ahí, escondida detrás de la máscara, pero estuvo siempre reflejada en tu realidad. Entonces te lleva a admitirte que las cosas siempre fueron más simples, pero las hice más difíciles porque mi foco estaba siempre en lo que hay que cambiar, siempre en lo que falta, siempre en lo que no es suficiente. Y desde esa desesperación, desde esa ansiedad, desde ese anhelo, puedes hacer la terapia que quieras, las lecturas que quieras, y nada realmente te va a ayudar. Porque tu estado interior, tu estado real, sigue siendo que siempre hay algo que mejorar, que siempre algo debería cambiar. Quizás el foco está en aceptar las cosas tal y como son, desde el juego y el disfrutar, no aferrándose tanto a lo que es o lo que quisiera que sea, sino como la experiencia que es y haciendo desde el sentir verdadero. Todo se volvería más fácil, el cambio sería más rápido. Ese es el gran desafío para muchas y muchos de la humanidad, ¿no? Creo que no soy la única que cae en decir y ponerse un freno porque no hay nada que alcanzar y al mismo tiempo es luchar con quienes nos formamos a ser, que hay que tener cierto estatus profesional o espiritual y que cometer errores o la vida que llevamos está mal y no va acorde a las reglas que nos pusimos. Pero si podemos respirar y darnos cuenta que esta es otra experiencia más y quitarle la importancia de decir ok, tomarse una pausa y decir ok, sea lo que sea esta experiencia, esta circunstancia que estoy viviendo, sea la emoción que me está causando, vivirla desde el estado es una experiencia para poder separarte de ella y no volverte la experiencia, porque si no es la única experiencia que vamos a vivir, como puede ser la dificultad, la falta de, el que siempre hay algo que cambiar, el que nunca nada es suficiente. No tenés que decidir pensando en el resto de tu vida, ni tenés que vivir como si fuese el último día. No tenés que hacer oídos sordos o ignorar lo que sentís, ni tenés que cerrarte a la oportunidad única de existir. No te grites internamente por lo que aún no conseguís, ni trates de cambiar insaciablemente como que algo tenés que conseguir. No sos estúpida, no sos tonta, ni te faltan neuronas. No tenés que complacer, ni tenés que alcanzar nada.
No te absorbas lo que los otros crean de ti, ni te moldees en base a lo que dicen deberías vestir. Por si necesitas recordarlo, has venido a existir. Toma decisiones en base a tu sentir. Comete errores, que así aprendes más de ti. Abraza tus diferencias y no las quieras cubrir. Recuerda que eres magia, porque estás aquí. La vida no tiene que ser nada que tú no quieras que sea. Has venido a existir. La experiencia que decidas encarnar depende solo de ti. Ya eres perfecta como eres. Ya eres suficiente. Ahora te toca a ti vivir por ti. Deseo con el corazón que puedas mirarte al espejo con los ojos del amor, porque el amor existe ya en ti, y que recuerdes, porque no tienes que seguir aprendiendo, tienes que recordar que toda la información está dentro de ti, el poder está dentro de ti, que te des esas palmadas en el hombro que necesitas para celebrarte por tus logros, y tus logros pueden ser tan grandes e inmensos como tú quieras. Si tú quieres que un logro sea tan grande e inmenso, le pones tú la etiqueta. Nadie va a poner la etiqueta por ti, porque quizá tu logro de hoy para otros sea muy simple o muy básico o muy fácil. Para ti es un logro inmenso. El logro para ti es a veces simplemente existir. Lo sé que es para mí, a veces. A veces es el único logro que me toca elegir celebrar. Que existo, que estoy acá, que estoy haciendo la experiencia. Darse esas palmadas en el hombro o en la espalda, los mimos. Uno mismo, una misma. Porque estamos acá, porque existimos, porque estamos haciendo la experiencia lo mejor que podemos hacerla. Lo único que tenés que hacer es ser. Es tu única obligación. El resto son elecciones. Parte de conocerte más. Y eso conlleva coraje, así que felicidades por estar en este camino. Te mando un abrazo enorme, deseo con el corazón que algo de esta reflexión te haya aportado en tu vida o en tu día. Gracias por estar.